Hola seguidores de relatos de terror. Voy a contarles una historia que le pasó a mi suegro y que nos ocultó por mucho tiempo. Cuando mi marido me lo presentó, mi suegro resaltó el hecho de que prefería que no le preguntara nada sobre su pasado. Asimismo, cuando nos casamos y le comenté al señor que quería invitar a toda la familia, nos prohibió tener contacto con su madre y hermanas. Nos prometió que en una oportunidad que tuviera, nos contaría el porqué. Nunca lo entendí, pero decidí guardar respeto a sus deseos y comprendí que él era una persona que siempre estuvo muy apartada de sus raíces familiares, por lo que siempre fue un misterio para mí. Pero todo cambió una tarde cuando nos reunimos en su casa a comer para festejar su cumpleaños. Él nos dijo que nos contaría todo lo que ocurrió cuando era chico y los problemas con su familia. Antes de que nos comenzara a platicar, nos dijo que en ningún momento diría el nombre de su madre ni de sus hermanas, por lo que siempre les llamaría de ese modo. Además, nos pidió que no le preguntáramos por las direcciones exactas, pues ya hacía varios años que había abandonado ese lugar y no recordaba exactamente cómo llegar. Cuando era un niño de quizás 12 años, toda la familia vivía en una zona rural, algo apartados de la ciudad. Era una localidad pequeña, muy cerca del municipio de Magdalena, Jalisco. Él era el menor de 3 hijos, su padre trabajaba en el monte para su patrón, y de tanto trabajo que tenían, había ocasiones en las que no regresaba por días. Esto entristecía mucho a mi suegro. De su padre siempre fue al que más quiso y con el que más convivía. Mientras que sus 2 hermanas, las cuales eran gemelas y mayores, no le prestaban atención a lo que él hacía, y su madre no era exactamente un ejemplo de vida. Lo regañaba, castigaba y en ocasiones le golpeaba. Sin embargo, a pesar de no estar en el mejor lugar del mundo, él resistía allí solo con la esperanza de ver a su padre. Era muy común que mi suegro jugara solo fuera de casa. Fue allí donde vio que alguien lo observaba en el portón cuando él salía a jugar. No le pareció raro, para él, se trataba de una señora común y corriente que quizás vivía a unos metros. Pero lo que le llamó la atención es que siempre coincidía a la misma hora que él salía. Esa mujer se quedaba inmóvil, observándole, sin decir ninguna palabra. De un día a otro, dejó de aparecer. Al principio, no le pareció extraño a mi suegro. Él seguía jugando como si nada ocurriera. Sin embargo, una noche todo fue muy distinto. Él se encontraba a punto de irse a dormir cuando notó algo extraño en el portón de su casa. Distinguió una silueta oscura. Al principio, le costó algo de trabajo percatarse de la forma que tenía. Pero conforme agudizó la vista, se dio cuenta de que parecía ser aquella mujer que lo veía mientras jugaba. Pensó en decirle a su madre, pero se arrepintió de la idea, pues casi sabía la respuesta, regañándolo por despertarla. En eso se dio cuenta de que de la silueta se detallaban 2 círculos brillantes e hipnotizantes. Al día siguiente, todo pareció haber sido un sueño que olvidó pronto. Sin embargo, al momento de estar desayunando, su mamá le comentó que recibirían visitas ese día y no quería que la molestara. Sin preguntar, mi suegro solo obedeció lo que le dijo su madre. Al cabo de mediodía, se escuchó que alguien tocaba la puerta. Él se fue a su habitación sin decir nada, pero tenía mucha curiosidad. Al asomarse, pudo ver que se trataba de aquella mujer que le miraba mientras jugaba en el pórtico. Tenía el cabello rojo, su piel era pálida y tenía largas uñas. Además, parecía que conocía a su madre desde hace tiempo. Esta mujer se le quedó mirando y simplemente le sonrió. Mi suegro no le respondió el saludo, prefirió ignorarla. Su madre y la señora del cabello rojizo se quedaron platicando en la cocina, mientras que mi suegro salió a jugar afuera de su casa. Ya habían pasado varias horas, mi suegro regresó y se encontró con su madre en la entrada, justo lo estaba esperando para decirle algo. Le comentó que su amiga le había pedido un cuarto, pues tenía algo que hacer, y le ofreció su habitación. Por ello,
no podía entrar a ella hasta que su amiga la desocupara. Mi suegro se quedó fuera de su cuarto esperando durante horas, hasta que, a mitad de la noche, ya hacía mucho frío, su madre se había ido a dormir sin darle ningún cobertor y sus hermanas estaban encerradas en su habitación. Así que no tuvo más opción que entrar por un cobertor extra que tenía guardado. Abrió la puerta muy lentamente para no hacer ningún ruido. Todo estaba oscuro por dentro, e incluso parecía que no había nadie. Ingresó a la habitación, cerró la puerta, se acercó al pie de su cama y notó que ahí estaba la amiga de su madre acostada. No quiso aproximarse demasiado para no despertarla, así que solo tomó el cobertor. Pero cuando estaba a punto de irse, un olor a carbón encendido le llamó la atención. Provenía de la cama. Lentamente se acercó y en ese instante pudo ver a la amiga de su madre. Había algo que no estaba bien en aquella mujer, su rostro no parecía ser normal, su piel era de carbón, el cual parecía estar encendido, pues la respiración de mi suegro hacía que la misma piel se encendiera. Rápidamente se alejó de allí. Al ir hacia la puerta, pudo ver un bulto negro, este era muy alto, sus ojos eran de un color rojo intenso. Nuevamente se sintió somnoliento. Lo que fue para mi suegro una eternidad fueron pocos segundos donde se mantuvo de pie y en trance. La puerta se abrió de golpe y mi suegro salió disparado del cuarto hacia la sala. Después de eso, la puerta se volvió a cerrar rápidamente. La madre de mi suegro salió de su habitación para encontrarlo en el suelo. La señora lo levantó y, en vez de preocuparse por él, lo regañó por haberse metido al cuarto. A la mañana siguiente, su madre, muy molesta, lo castigó una tarde completa, parado en una esquina. Además, le indicó que realizaría las tareas del hogar de todos. Mi suegro nos contó que, desde ese día, la voz de su madre había cambiado, se escuchaba de manera aterradora cada vez que ella hablaba. Mientras que de la amiga de su madre ya no se sabía nada. Solo se supo poco después que su madre la estaba buscando con desesperación por algo que no le quiso contar a nadie. En la habitación de mi suegro no había rastros de ceniza. Desde entonces comenzó a tener una mayor sensibilidad sobre su entorno. Nos contó que, en una ocasión, mientras dormía, en su sueño pudo ver que el gato de la familia había muerto. Cuando despertó, el gato se encontraba muerto a los pies de su cama. En otra ocasión, estando en la calle, tuvo la sensación de que alguien le buscaba. Al prestar atención, era la voz de su padre. No supo bien por qué fue eso, pero esa noche tuvo un sueño muy extraño. Se encontraba jugando a mitad de la calle, brincaba en los charcos de lluvia de una tormenta que había pasado. Se escucharon los cascos de un caballo que se dirigía hacia donde estaba él, y en unos segundos apareció un enorme caballo negro con ojos rojos. Detrás de él acarreaba lo que parecía ser un féretro. Se abrió, y dentro estaba su padre. Mis suegros despertaron de aquella pesadilla. No quería creer que el único que le comprendía y lo quería había muerto. Pero esa tarde, después de una llovizna que cayó sobre la ranchería, se escuchaba que alguien llevaba una carroza fúnebre a la casa. Fue la madre de mi suegro quien recibió el féretro a puerta cerrada. El señor había fallecido en el corral de los toros, había sido corneado en el pecho y falleció casi al instante. El patrón de la hacienda se ofreció a pagar todos los gastos del funeral. Por mucho tiempo, mi suegro se sintió solo. Su madre recayó contra él y repetidamente le decía que, por su culpa, su esposo había muerto. Ya había pasado una semana desde que había fallecido el padre de mi suegro. Sus hermanas y él se vieron forzados a meterse a trabajar para mantener los gastos del hogar y su madre se quedaba en casa. Un día, sin previo aviso, llegó nuevamente aquella bruja. Sin explicación, la madre de mi suegro la metió a una habitación. Ambas se gritaban, la voz de ambas parecía no ser de este mundo. Al poco rato, la bruja de ceniza se salió de la casa, dejando a su madre furiosa.
La señora arremetió nuevamente contra mi suegro, golpeándolo hasta casi matarlo. Logró salvarse de milagro, solo porque la señora se había lastimado la mano al golpearle la espalda. Cansada de usar las manos, buscó un machete, y mi suegro, al verlo, corrió a su habitación para resguardarse. Atrancó la puerta con todos los muebles que pudo, cerró las ventanas y se quedó a oscuras. Horas más tarde, cuando todo estaba más tranquilo y parecía que todos estaban dormidos, un fuerte olor a carbón se impregnó en toda la habitación. Inevitablemente, le recordó a la bruja de cenizas. Al levantar la mirada, se encontró con aquella mujer sentada en su cama. Lo invitó a sentarse a su lado, pero mi suegro no quería. Le tenía miedo a esa señora. Ella le dijo que no tenía nada que temer y que estaba ahí para ayudarlo, pues le traía un mensaje de parte de su padre. La bruja le aseguró que su padre estaba aún con vida y que le explicaría todo. Resultó ser que la madre de mi suegro era una bruja que buscaba sacrificios, y para realizar un trabajo que le daría más poder, sería necesario dar como sacrificio a un miembro de la familia. De esto se enteró la bruja de cenizas, quien comenzó a vigilar a la familia de cerca. Entre ella y el padre de mi suegro, fingieron la muerte del señor. El féretro estaba sellado para que su mujer no tuviera la intención de abrirlo. Se le dijo que había sido un terrible accidente y un cuerpo sin vida ya no le serviría. Por ello, su siguiente objetivo sería su hijo. Por fortuna, lo lograron rescatar. Sin embargo, de las hermanas ya no se supo más. Con el tiempo, mi suegro soñó a sus dos hermanas al borde de un precipicio. Ambas daban un paso hacia atrás y caían. Pero aún quedaba la duda de qué había pasado con su madre, pues hasta la fecha no sabía nada de ella. Mi suegro perdió a su padre varios años después. La bruja de la ceniza lo cuidó el resto del tiempo necesario y le ayudó bastante para desarrollar más su don. Sin embargo, este jamás lo utilizó para beneficiarse de los demás. Después de contarnos todo, mi suegro se quedó en silencio unos instantes. Me comentó que ya me había visto en sueños a mí y que conocería a su hijo. E inclusive sabía que pronto tendría nietos. Sin embargo, en cada visión que tenía, notaba que alguien se mantenía escondido, observándolo siempre. Nos ha dicho que su madre aún continúa cerca. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.